Buenas tardes, mi nombre es Ramiro Rodríguez Rojas, trabajé con mi compañero Juan Sebastián Carmona. Realizamos para la materia análoga 2 el amplificador de audio. Les voy a mostrar un sistema Proteus, la simulación. Tenemos una señal de entrada que varía entre 0 y 50 milivoltios. Pasamos a un seguidor de tensión, el cual sirve de acople de impedancias para no quemar el dispositivo que nos genera la señal de audio, con retroalimentación negativa para estabilizar el circuito. Pasamos a un amplificador de voltaje, el cual nos genera una ganancia de voltaje de 178,8, y después pasamos a un amplificador clase AB, que es el amplificador de corriente. Esa ganancia de corriente es de 11,35 y el voltaje de entrada es igual al mismo voltaje de salida, y con el cual vamos a alimentar un parlante de 8 ohmios, 5 vatios. La señal amarilla es la señal de entrada correspondiente al amplificador de corriente. La señal de color azul es la señal de salida del amplificador de corriente, que es tomada de la unión de los dos emisores de los transistores NPN y PNP. Como observamos en esta imagen, podemos concluir que ambas señales están en fase, y con esto corroboramos que la ganancia de voltaje en un amplificador de corriente es de 1. Si observamos acá, vemos una pequeña inclinación, lo cual nos indica que esta señal está siendo casi o llegando al pico de saturación del amplificador de voltaje. Para nuestro amplificador de audio, sabemos que nuestro parlante es de 5 vatios a 8 ohmios, con la fórmula de potencia de carga, que es voltaje de salida a pico al cuadrado sobre 2 veces la resistencia de RL. Hallamos el voltaje de salida a pico, que nos dio 8,94 volts. Por medio de ley de Ohm hallamos la corriente para esa resistencia de carga, que nos da 1,11 amperios, que sería la corriente pico de salida. Ahora procedemos a hallar VCC, voltaje de alimentación, que es voltaje de salida a pico más el voltaje colector emisor en saturación. En nuestro caso utilizamos el tip 41C y tip 42C. El voltaje colector emisor en saturación para este dispositivo es de 1,5. Al sumar 8,94 de voltaje de salida a pico más 1,5 voltaje colector emisor, nos da 10,44 volts para nuestro VCC. Ahora procedemos a hallar la resistencia 1 para nuestro circuito corriente, teniendo conocimiento que ICQ es 2 miliamperios, que la corriente mínima de nuestro diodo es de 1 miliamperio, y tenemos los transistores un beta de 125. Con esta fórmula, resistencia 1 es igual a VCC menos VDI sobre ID mínima más I de salida máxima más IQ más sobre beta más 1. Nos da una resistencia I de 909,88 ohm, que sería ubicada en nuestro circuito, nuestro amplificador clase AB, que es el amplificador de corriente. Ahora muestro el esquema de nuestro circuito. Tenemos una señal de entrada que entra a un amplificador operacional TL084. Hacemos un seguidor de tensión con retroalimentación negativa para estabilizarlo. ¿Y de qué me sirve esta parte del circuito? Es el acople de impedancias entre el circuito y el circuito que nos va a entregar la señal de audio, que va a ser un celular, en este caso para nosotros.
pasamos a un amplificador no inversor de tensión, el cual le damos una ganancia de 178 volt sobre volt, que es gracias a la resistencia variable de 10K más la resistencia I de 56,24 ohmios. Con esta fórmula, la ganancia de voltaje está dada por 1 más 10K sobre 56,24 ohm, que nos da una ganancia de voltaje de 1,78,8 volt sobre volt. Ahora, para hallar la ganancia de corriente de nuestro amplificador clase AB, se obtuvo con una corriente de salida de 227 miliamperios sobre una corriente de entrada de 1,19 miliamperios, los cuales nos dio una ganancia de corriente de 190,7 amperios sobre amperios. Entonces, en nuestro circuito tenemos la parte del seguidor de tensión, que sirve para acople de impedancias, el amplificador de voltaje, y pasamos a nuestro amplificador de corriente, el cual está comprendido por la resistencia R1 que hallamos en uno de los pasos anteriores. Utilizamos el diodo 1N4004. Para la corriente mínima del diodo es de 1 miliamperio. Utilizamos el tip 41C, tip 42C para realizar como la simetría complementaria y la salida de nuestro parlante. Después de haber realizado el proyecto, entonces hallamos unos límites de audición. Entonces tenemos límites de audición para altas frecuencias y en bajas frecuencias. Para Ramiro, en el oído izquierdo, el límite fue de 16,86 kHz. Para el oído derecho, de 17,89 kHz. Para nuestro compañero Sebastián, fue 17,74 kHz. Para el oído izquierdo y para el oído derecho de 18,2 kHz. Y en bajas frecuencias, en el oído izquierdo para Ramiro fue 4 Hz, para el oído derecho de 6 Hz. Para nuestro compañero Sebastián, oído izquierdo 3 Hz y oído derecho 5 Hz, que era el límite de audición que teníamos los dos al variar el potenciómetro en nuestro circuito. Después de superar esos límites, ya no escuchábamos lo que se producía en el audio producido en la salida del parlante. Y tomamos una frecuencia de 2,1 kHz y hicimos la variación para el oído derecho, para el oído izquierdo. Y entonces para Ramiro, en el oído izquierdo, al variar la amplitud con esa frecuencia de 2,1 kHz, el límite fue de 48 milivoltios RMS. Para el oído derecho, de 46 milivoltios RMS. Para Sebastián, en el oído izquierdo fue de 44 milivoltios RMS y para su oído derecho fue de 47 milivoltios RMS. Muchas gracias por la atención.